Hola, bueno, otra vez. Eh, Sería este un segundo encuentro a través del video. La idea que tengo para este espacio es profundizar en el modelo tridimensional que presenté en el anterior. Después de después de este video quedan abiertas las preguntas, dudas que a ustedes les surjan de un cuestionario que nosotros vamos a compartir con ustedes y que van a tener que responder para la siguiente semana. Bien, voy arrancando en función de lo que he ido apuntalando. Si por ahí en algún momento busco de los apuntes que tengo es porque para recordar el hilo que tenía organizado. En el, en el, en el primer video yo lo que intenté fue mostrar, por un lado, cómo un modelo que intentaba dar cuenta de la evolución, del crecimiento, de los desarrollos que las empresas familiares tienen para sí. Y estos desarrollos estaban dados en tres dimensiones, en tres aspectos, en tres racionalidades, como lo llamábamos, diferentes. La racionalidad familiar, la racionalidad del negocio y la racionalidad de la propiedad. Y lo que intentaba destacar era la existencia de 7 posiciones diferentes que se podían ocupar en la familia empresaria, en la empresa familiar. Estas 7 posiciones, pura en la familia, pura en la propiedad, sin que tenga que ver con la familia ni con el negocio, puro en el negocio, que no tiene que ver con la familia ni con la propiedad, alguien de la familia que es parte de la propiedad, alguien de la propiedad que no es de la familia pero que sí es del negocio, alguien que es del negocio y de la familia pero que no está en la propiedad, y alguien que comparte las tres dimensiones. Estas 7 posiciones configuran de alguna manera los lentes desde los cuales se ve el mundo y se interpreta y se internaliza esa realidad. Pero al mismo tiempo de esa construcción de identidad que marcábamos, lo que se da en este modelo evolutivo es que van cambiando las posiciones. Yo, como hijo de una familia empresaria, empezaré solo estando en la familia, después me meteré en el negocio, entonces ya participo de esa posición entre familia y negocio. Al tiempo, si se hacen bien las cosas, si el negocio crece, cómo, para qué, etcétera, etcétera, ocuparé también parte de la propiedad. Entonces, esas diferentes posiciones son posiciones, pero que van mutando en los participantes que la alimentan a esa mirada. Lo que vamos a intentar ahora es hacer un análisis más pormenorizado de cada una de las dimensiones y mostrar los desafíos o lo que tiene de característica cada una de esas etapas y el movimiento en su conjunto. Bien, primero entender que uno puede sentir cosas, puede percibir cosas, pero que es el contexto el que gatilla lo que percibo. Quiero decir, de todo lo que uno piensa, es el contexto el que me hace dar cuenta lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo o lo que me dispara. De alguna manera lo que quiero insistir es cómo nuestra mirada está absolutamente en compensación, en el sentido que se le da a nuestra observación, a nuestra mirada, a nuestra interpretación, está en absoluta resonancia con el contexto. No voy a pensar lo mismo sobre esta cuarentena, por ejemplo. No va a pensar lo mismo alguien que está con dificultades para darle de comer a sus hijos de alguien que está en un country jugando a la Play. Ni va a vivir lo mismo alguien que está en medio
del foco de la pandemia al que está en una montaña. El pensamiento está directamente vinculado con el contexto, con las condiciones de posibilidad de ese pensamiento. Hay condiciones estructurales que determinan lo que pensamos, sentimos, observamos, creemos. Volveré a la vuelta de la explicación de las tres racionalidades, de las tres dimensiones, a insistir sobre estos puntos de vista que aparecen en estas 7 posiciones, que al mismo tiempo es un punto de vista, la visión puesta en un punto. Vuelvo más tarde con eso. Habíamos hablado que había 3 dimensiones: propiedad, familia, negocio. La propiedad tiene el sentido vivo de la empresa. No hay empresa, no hay emprendimiento sin propiedad. Y las formas diferentes, alternativas de una propiedad en la empresa familiar son bien relevantes y bien importantes, tanto por el formato jurídico que pueda tener, que eso abre o cierra riesgos y posibilidades, tanto en ese sentido como en la evolución que va a tener a lo largo del tiempo. Esto siempre es un modelo que se piensa para una estandarización que intenta reunir la mayoría de los casos, pero probablemente no cubra a todos, con lo cual enriquecerá a todos que cada uno de ustedes traiga dudas, preguntas en el foro que hemos abierto y en los que vamos a seguir abriendo, sobre las propias experiencias. Todos tenemos alguna familia empresaria cercana, si no somos parte de alguna, o por la propia experiencia o por las propias dudas en el momento de que vayan profundizando. Entonces la propiedad plantea 3 etapas o 3 momentos. El primer momento es el del propietario controlador. Los inicios de las empresas familiares generalmente vienen con poner todo. Uno inicia un emprendimiento arriesgando la vida, el capital, pone absolutamente todo. Y esa condición o esa característica de los inicios en las empresas familiares tienen la expectativa de que todo el movimiento familiar acompañe. Probablemente no sea solo el propietario controlador, sino que tiene alguien, su pareja, que lo está sosteniendo o que sostiene a la familia mientras el otro está en el campo de batalla, digamos. Entonces la característica de este propietario controlador es poder dar cuenta de esa situación que es, de alguna manera, ¿cómo se dice cuando algo que es dominante, es imperialista, o sea, domina todos los aspectos, ese poner todo en el emprendimiento? Estoy buscando una de las, acá lo tengo, acá lo encontré. Entonces, en la etapa del propietario controlador, las características es que la propiedad la controla una sola persona, y si hay 2 propietarios, generalmente uno es el capitalista y el otro es el que trabaja. Y plantea asimismo algunos desafíos. El primer desafío es capitalización. ¿De qué manera el emprendimiento puede ir volviéndose sustentable? Otro de los desafíos es equilibrar el control unitario del emprendedor, digamos, ese control unitario con diferentes puntos de vista.
Espero poder nutrir en este espacio, en este video, a qué me refiero con puntos de vista y por qué el valor de nutrirse o de equilibrarlos con otros. Y el otro desafío para esta etapa inicial es empezar a elegir una estructura de propiedad que pueda ser desarrollada, experimentada en la siguiente generación. Y hay un riesgo que encubre esta primera etapa de propietario controlador que tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con no darle lugar a los miedos, no darle lugar a la vulnerabilidad, no darle lugar a lo que puede ser diferente a lo que yo pienso, que no es la verdad, es lo que yo pienso, o es lo que cada uno piensa. La siguiente etapa tiene que ver con la sociedad de hermanos. Yo ahora estoy explicando cada una de las dimensiones, pero se supone que si hay una sociedad de hermanos, en términos de propiedades, porque el negocio ha estado en una etapa de formalización o de desarrollo que reclama esa propiedad diferente. En la sociedad de hermanos, la característica es que dos o más hermanos tienen el control de la propiedad. Y la otra característica es que el control efectivo está en manos de una generación de hermanos. Y los desafíos se empiezan a multiplicar. Por un lado está el desafío de establecer un proceso que permita compartir el control entre hermanos. ¿De qué manera entre hermanos acostumbrados a la competencia, a obtener el lugar, ese mundo de hermanos en donde uno aprende sobre la competitividad, se da una lógica de funcionamiento que permita que cada uno tenga su lugar y su valor y su reconocimiento? Definir también la función de los propietarios que no están empleados, porque puede ser que alguno de los hermanos no quiera estar en la empresa, pero es propietario. Otro de los desafíos es retener capital. Otro de los desafíos es que la empresa pueda seguir volviéndose sustentable. Uno de los grandes desafíos en esta etapa tiene que ver con que éramos niños, la empresa podía ir bien, o en la juventud podía ir bien, y teníamos un estándar de vida. Los hijos empiezan a crecer, pueden o no, pero pueden participar de la empresa, y para mantener ese estándar de vida la empresa tiene que tener el suficiente desarrollo y al mismo tiempo capitalización para sostener ese estándar. Si no, no hay modo. Y el otro desafío es controlar, gestionar, unificar el criterio ideológico con el que los hermanos entienden a la empresa y a la vida. Suele darse en estas etapas, en nuestra experiencia, de que no sea la misma idea para los hermanos de lo que es la familia. Yo que por ejemplo, me he casado y he tenido hijos, alguien me pregunta, ¿quién es tu familia? Mi familia es mi esposa y mis hijos. Alguien que no se ha casado, ¿quién es tu familia? Mi familia es mi papá, mi mamá y mis hermanos. Es decir, mi hermano y yo tenemos diferentes ideas de lo que es familia. Y podemos tener diferentes ideas sobre la intención o no de incluir a hijos políticos. Mi esposa es excelente diseñadora y podría aportarle a la empresa. ¿Es conveniente? Es ese tipo de orientaciones que deben darse. Si es antes mejor, pero ya en la sociedad de hermanos tiene que estar absolutamente definido en algo que más adelante iremos viendo y tiene que ver con el protocolo familiar. ¿Qué desafía a esta etapa de sociedad de hermanos? Bueno, desafía generar los espacios para las conversaciones difíciles, necesarias,
Y por otro lado, sincerar las formas históricas de funcionamiento que han venido sucediendo y si cada una de esas formas sigue teniendo valor o están caducas. Hay un viejo cuento de formas que seguimos teniendo incorporadas sin ninguna razón de existencia. Lo que quiero mostrar es que las formas históricas, esa tradición de hacer las cosas, tienen un valor haciéndolas presentes, como decíamos en el video anterior, pero al mismo tiempo pueden ser una gran piedra, un gran peso que nos impida movernos. ¿Cuál es el riesgo en esta etapa de Sociedad de Hermanos? El riesgo es la pelea, el riesgo es el desacuerdo, el riesgo es la disolución y el riesgo es la quiebra. Si vivimos más alto de lo que la empresa da, la empresa no va a vivir. Y si por las diferencias que entre hermanos no pueden resolver o que no han sido auspiciadas por los padres para que sean resueltas, pues tampoco habrá vida en esa empresa. La tercera etapa del consorcio de primos ya es en la etapa de maduración de la empresa, en la etapa de ya que ha dejado la batuta del fundador, y las características que son muchos primos los accionistas, son los nietos, ¿no?, del fundador, y hay una mezcla de propietarios empleados y no empleados, cada vez o en la misma cantidad, proporción, los que le interesa ser parte y los que no también siguen siendo propietarios. Entonces los desafíos es administrar esa complejidad de familia y accionistas y la creación de un mercado de capitales para la empresa familiar. ¿A qué se refiere con esto? Todas las entradas y salidas familiares, tanto por nacimiento como por muertes, por divorcios, por casamientos, vienen aparejadas de formas de vincularse con la vida y de maneras de entender el mundo, la empresa, la familia y lo que sucede. Es probable que en esta etapa de consorcio de primos alguien quiera marcharse. Y marcharse es vender su parte. Si no estuviera este mercado de capitales, el que quiere vender, sin ese mercado de capitales está obligado o a vendérselo a los que están, que pueden no tener el capital, o vendérselo a alguien de afuera. Vendérselo a alguien de afuera es que a la empresa familiar entre alguien que no está incluido en la tradición. El riesgo es trabajar sobre puentes rotos. El riesgo es buscar conciencia sobre esta etapa, sobre vínculos que están desgastados y que repercuten en la actual. Hay una vieja idea de que lo que una generación no resuelve pasa como papa caliente a la otra. Lo que mi padre o mis padres o mi madre no ha podido resolver con sus hermanos o con sus padres o mis abuelos, pasa. Y o lo resuelvo yo o lo van a tener que, al mismo problema lo van a tener mis hijos. Esto tiene que ver con la empresa familiar, pero tiene que ver también con los vínculos. Un secreto en una familia, mientras no sea abordado, va a seguir existiendo y va a seguir generando las dificultades que genera en la primera generación que trajo ese secreto. La segunda etapa tiene que ver o la segunda dimensión tiene que ver con la familia. Y es bastante clara la distinción entre familia joven de negocios, el ingreso de los hijos en la familia, el trabajo conjunto y la cesión de la batuta. Me gustaría detenerme en algunas cuestiones que tienen que ver con este tránsito, con esta evolución, con este desarrollo.
La línea es muy delgada entre autonomía y amor, de alguna manera, en la familia. Pongamos en el imaginario la idea de una madre que le da absolutamente todo a sus hijos. Probablemente en el corto plazo sea pura felicidad, pero en el largo, como todo tiene un reverso, ese abundante amor y tenerlo todo me impida cierta soberanía o cierta autonomía o cierta motorización a salir al mundo, abandonando la comodidad de ese útero tan amoroso y tan afectuoso y tan acobijante. Me ha sucedido de trabajar con familias donde el padre ha tenido siempre una actitud muy generosa con los hijos, muy generosa. Y por situaciones diferentes situaciones, o bien porque ha habido algún divorcio y siempre alguna culpa, siempre ha sido para los hijos una vida a la carta, de alguna manera, una vida lo que querían tenían. Adalberto Barreto, una persona con la que me he formado, dice que el dar incondicional, cuando alguien da y da y da y da y da, y no hay condiciones para ese dar, está auspiciado ese dar por una... ¿cómo era que decía? Cuando alguien cree en la incapacidad del otro. Yo estoy suponiendo, cuando yo doy, supongo que el otro no puede solo. Entonces esa incapacidad del dar llega y en diferentes familias que he llamado con este modelo de vida a la carta, de darle todo, hijos de 40, 45, 50, perdidos no perdidos en un sueño propio. Es como que todo lo que tienen se lo deben al padre y no hay modo de que una empresa pueda ser gerenciada sin personas desarrolladas o con la confianza suficiente para enfrentar los riesgos que supone un gerenciamiento. Y acá aparece otra de las dificultades y tiene que ver con las dificultades del que ha iniciado el negocio, de poder ceder la batuta. Hay muchos estudios sobre esto. Hay un libro que les recomiendo, que ya vamos a hacer algún video, que se llama Turbulencia Generacional, de Paula Molinari. Y ella empieza a trabajar con algo que después lo hizo en otro libro, que se llama El salto del dueño. Y dice, lo más difícil es cómo el dueño da lugar a otros y se corre él mismo, porque está su vida puesta en esa empresa y casi que no hay otro cultivo en su vida que no haya sido ese, y sacarlo de ahí es sacarle la vida. Entonces se vuelve, por un lado la formación o en el ingreso, la transmisión de los valores, pero al mismo tiempo el límite, bueno, es toda una situación evolutiva que va poniendo luz sobre las diferentes formas que tenemos, y todos aprendemos a ser padres mientras lo vamos siendo, y en función del trabajo personal que cada uno pueda hacer es que podrá entender situaciones que en otro momento no las entendía porque no era padre, pero al mismo tiempo podrá poner sobre
luces y sombras, cuestiones que en algún momento han gustado pero que entiendo no me benefician o no me beneficiaron. Cada uno hace su trabajo. Y el desafío en cada una de las etapas evolutivas de la dimensión de la familia está en cuáles son los espacios para esas conversaciones difíciles. De qué manera lo que va sucediendo en cada uno de los participantes puede ser compartido. No hay nada más destructivo que los sapitos que nos tragamos. Y eso que no ha sido dicho en su momento y que uno desde la cabeza entiende, bueno, ya pasó, el cuerpo no miente. Y el desafío en la familia en cada una de estas etapas tiene que ver con traer las conversaciones difíciles. Tenemos una cultura en donde el conflicto es visto o experimentado como algo a evitar, y yo siento que es todo lo contrario. Viva el conflicto, viva la confrontación. Es lo único que nos hace visibles, es lo único que nos hace crecer. Cuando podemos decir lo que cada uno siente, piensa, cree, espera, sueña, tiene miedo, en qué es vulnerable, a qué quiere enfrentarse como crecimiento y como aprendizaje y como hombre, como ser. Bien, la última dimensión tiene que ver con el negocio y en la etapa de arranque lo que lo caracteriza es la estructura informal del emprendimiento, con el propietario en el centro de todo. Y algunas de las características sobresalientes en términos del emprendimiento tienen que ver con que casi todo se concentra en un producto o en un servicio. Uno empieza focalizado en un servicio o en un producto. Los retos de esta etapa es la permanencia, primero, es decir, que pueda sobrevivir el emprendimiento, que pueda darnos el alimento, que pueda darnos la vida que uno está apostando querer tener. Y desafía también el análisis racional que tenga el propietario, la racionalidad que le ponga al emprendimiento frente al sueño, frente a eso que quiero, frente a la expectativa de vida que quiero. Poder confrontar ese sueño que tengo con la racionalidad de la realidad, con la lógica más dura, si se quiere, de un sueño que está empezando, pero que no me lleve puesto. En la etapa de expansión o de formalización hay una expansión de áreas, o bien por ventas o productos o nuevos empleados, y también de estructuras y de procesos organizacionales más formales, más complejos, recursos humanos, marketing, ventas, diferentes controles, bueno, las cosas que hacen a la complejidad en la gestión. Y una estructura cada vez más funcional, en un propietario madurado, en un propietario experimentado, que ha diversificado o ese servicio o ese producto y ha complejizado el emprendimiento. Y los principales retos tienen que ver con el cambio de la función del propietario gerente a una profesionalización del negocio. Esto que Paula Molinari dice del salto del dueño, en esta etapa empieza a verse. Cuando el dueño no puede generar la estructura gerencial autónoma, con soberanía para que también lo confronten al dueño, paréntesis. Me suele suceder cuando trabajo con las familias empresarias que el único que confronta al dueño en la historia, en la vida, nadie lo ha confrontado al dueño. Que una de las tareas es entrenarlo en que sea confrontado. En muchos casos sucede que nadie se permite decir papá estás equivocado
o pienso diferente. Están más bien en esta lógica, a papá le debo todo, papá está más cerca de Dios que de un ser vulnerable. Entonces, ¿cuáles son los retos? Este cambio de función del propietario gerente a profesionalización del negocio, un planeamiento estratégico de cómo es que va a suceder esto, políticas organizacionales, tanto membradas en el protocolo familiar como en diferentes procedimientos e ideología empresarial, y la administración del efectivo, de los fondos. De qué manera, con qué lógica, con qué cultura se va sembrando el funcionamiento de la empresa y de la familia. En la etapa madura, lo que la caracteriza es que ya hay una estabilización de ese desarrollo que ha tenido en la etapa anterior. Y esa estabilización se da por la base estable de clientes, por la reputación, por los procesos, y porque hay una dirección profesional. Si una empresa familiar llega a una etapa madura, es porque ha dado el salto profesional. Y los procedimientos están claros y definidos. Cada uno de los lugares de esas posiciones no dejan mucho lugar a que se mezcle expectativa con sueño, con realidad, con avasallamientos o con abusos. Los retos en esta etapa tienen que ver con un reenfoque estratégico, es decir, cómo darle la vuelta a la estrategia, cuáles son los diferentes compromisos con los dueños, con los directivos, cuál es la reinversión, cómo se va a seguir desarrollando. Porque lo que le sigue a esta etapa, si se queda ahí paralizada, es la disolución. Si ustedes atienden cada uno de las etapas en las que estuvimos viendo, si el proceso entre una y la otra no está sólidamente articulado, el riesgo es el fin, o bien porque no se eligió una buena estructura de propiedad o impositivamente me deja asfixiado, o bien porque los hijos ya trabajando y con cada uno con sus familias siguen obedeciendo al padre, entonces como no se arma la sociedad de hermanos, los hijos o quedan sumisos con el padre o se van, entonces no hay continuidad, es el fin de la empresa. Y si la familia, en la dimensión familiar, si la familia de una familia joven de negocio al ingreso o del ingreso a la sesión de la batuta no está articulado y no está solidificado de la forma en que legitime a cada uno de esos nuevos participantes en sus nuevas posiciones, pues también ese es el final. Y si en el negocio no está la estrategia, la empresa familiar convive todo el tiempo con esta idea del fin. Durante la vida, leo algunas cosas que tenía anotadas, durante la vida de la empresa familiar se mezcla todo el tiempo la racionalidad del emprendimiento con la inestabilidad de las emociones que las diferentes posiciones y evoluciones auspician. Todo el tiempo hay este juego de racionalidad y emoción entre la familia y la organización y la propiedad. Y la convivencia es constante. Se haga o no se haga un protocolo familiar, se avance en la profesionalización o no se avance, se cumplan las recomendaciones o todos los pasos necesarios para tener la propiedad lo más pulcra posible. Si algo de eso falla, es el fin. Quiero detenerme como última cosa en
en esto con lo que había empezado de los puntos de vista o la vista puesta en un punto. No sé si han escuchado hablar de los modelos mentales, pero voy a intentar algo de eso. Cada uno de nosotros ve el mundo, cada uno de nosotros tiene una mirada y ve del mundo no tanto lo que el mundo es, sino lo que yo, desde mi estructura, desde mi modelo mental, tengo incorporado. No puedo ver todo, solo puedo ver lo que ya conozco, solo puedo ver lo que ya tengo incorporado. Por ejemplo, yo no sé nada de balances y en realidad lo que sí sé es que tiene un resultado. Entonces vos a mí me das un balance y si el resultado es positivo, voy a decir, va bien, esta empresa va bien, jamás voy a ver la quiebra, no la veo. Me encuentro con un amigo, yo no soy médico, me encuentro con un amigo, lo noto sensible o lo noto nostálgico, lo noto... Bueno, lo que podré ver de eso es que está así, que está un poco triste, un poco nostálgico, un poco melancólico. Jamás voy a poder ver el soplo al corazón. Eso lo podría ver un médico. Vemos lo que tenemos incorporado. El mundo que vemos no es como es el mundo, es como somos nosotros. Maturana y Varela, unos biólogos chilenos, armaron un libro con su teoría respectiva que se llama El árbol del conocimiento. Y ellos ahí insistían en que todo lo que vemos del mundo, son biólogos ellos, todo lo que vemos del mundo tiene que ver con nuestras condiciones de posibilidad de ver eso que vemos. Por ejemplo, ¿les habrá pasado que después de alguna conversación con alguien o después de ver una película, hayan pasado y se les haya presentado una idea nueva o hayan descubierto algo nuevo, o se les haya ensanchado ese haz de luz con el que ustedes ven el mundo, pasan por la esquina que pasaron siempre y ven algo que siempre estuvo ahí, pero nunca lo habían visto? Y sucede que ese no haber visto no tiene que ver con que el mundo ha cambiado, es mi cambio interior el que me posibilita verlo ahora que antes no lo veía. Otro ejemplo que les puede servir. Seguramente hay películas que la han visto diferentes veces, muchas veces, y en diferentes momentos de sus vidas. ¿No le han visto cada vez algo nuevo a la película? Hay películas que para mí son precisas ver una vez al año. Y cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. La película es la misma. El que cambió fui yo. Es a mí al que me cambian las cosas, no al mundo. La realidad, el afuera, es neutro. Yo le pongo el sentido a la observación. Y esto tiene tanto que ver en términos de entender las diferentes posiciones que se ocupan en el sistema, de cuál es la racionalidad limitada con la que cada uno ve, entiende, como al mismo tiempo considerarlo para ustedes como observadores de organizaciones o como observadores de realidades. La realidad es neutra y cada uno le da un sentido. Del compromiso que yo tenga en mi conciencia de que soy un observador que no ve todo, que ve solo una parte, la que tengo incorporada, es el valor de mi oferta, es el valor de mi agregado a la organización. En la medida en que yo pierda de vista
mi parcialidad en la observación es que me toma la soberbia, es que me toma la inflexibilidad, es que me toma la incapacidad de ver algo diferente, es que me toma la incapacidad de ser un aprendiz de mi evolución. Por eso es tan rico confrontar, por eso es tan rico discutir. Porque en la medida que hay confrontación hay diferentes modelos, hay diferentes singularidades, individualidades que están mostrándose lo que los otros no ven, lo que el otro no ve y viceversa. Es de enorme evolución la confrontación y es de enorme evolución para las empresas familiares el espacio conversacional donde lo difícil pueda ser presentado y no aparezca en cada uno de los cuerpos de los participantes como sapitos tragados. Bueno, espero haber sido claro. Quedo a disposición de cada uno y conjuntamente a esto vamos a ir agregando un cuestionario para que puedan resolver de manera escrita. Bueno, ya vendrán las explicaciones. Quedo a disposición de ustedes. Abrazo grande.